Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidentes de Latinoamérica ratifican apoyo al gobierno de Venezuela ante injerencia estadounidense. Cuba conmemora Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. República de Belarus realiza donativo al Sistema Nacional de Salud Pública en Cuba. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez intervino en la 13ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, moderada este día en Venezuela y en formato virtual. En la cita participaron otros líderes de naciones latinoamericanas. Veamos. El imperialismo, en el despliegue de su ofensiva hegemonista y agresiva, evidencia que no tiene intención de detenerse ante los límites que le impongan el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y décadas de resoluciones y declaraciones regionales y universales contra la coerción, la amenaza, la interferencia en los asuntos internos de otros estados y la intervención. La anunciada prerrogativa de que el gobierno de los Estados Unidos pretende otorgar a sus agencias aplicación y cumplimiento de la ley para actuar contra organizaciones criminales dentro de las fronteras de otros estados constituye una inaceptable amenaza de agresión, de violación de la soberanía de naciones de la región y una alteración adicional del régimen de paz y cooperación que los países latinoamericanos y caribeños tantos nos hemos esforzado por garantizar. El citado despliegue de unidades navales militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el estado más narco que hay en el mundo, que son los Estados Unidos. Dadas las características de las unidades dispuestas, este es un movimiento estratégico que podría facilitar acciones al amparo de la ley estadounidense, concretamente del título 50 del Código de Estados Unidos sobre Guerra y Defensa Nacional, que le otorga al presidente de ese país la capacidad de ejecutar operaciones militares o clandestinas, sanciones y confiscaciones de activos, sin informar previamente al Congreso. Es por eso que Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado, nos unimos al llamado que tú haces, Nicolás, al ALBA-TCP y desde aquí a todos los pueblos del mundo a condenar esta irracional arremetida de la administración Trump. ¿Creen que solo una palabra de ellos basta para que los pueblos rindan sus banderas y entreguen su tierra y su patria? Bastante lucha que ha habido, bastante historia que ha habido y que hay. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Los Estados Unidos, que todavía piensa que nuestra América, como la llamara Martí, sigue siendo su patio trasero y su zona de retaguardia. La verdadera seguridad de nuestros pueblos no se construye con la presencia de buques de guerra ni con el despliegue de tropas extranjeras, sino con más integración, más justicia social, más democracia y más soberanía. Le propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar este recorrido desde la red de redes, desde el sitio de Cuba Minrex. Conocemos en titular: Cuba conmemora Día de las Víctimas del Terrorismo. Ampliamos esta información. Cuba conmemora este miércoles el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en el que rinde tributo a los más de 3.400 compatriotas fallecidos como resultado de las agresiones de Estados Unidos. La fecha rememora el estallido en pleno vuelo de una nave de cubana de aviación con 73 personas a bordo, luego de un atentado con explosivos orquestados en el año 1976 por los connotados terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, al servicio de la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA. El hecho, conocido como el Crimen de Barbados, cegó la vida de los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima, quienes regresaban a su país, a Cuba, tras competir exitosamente en el cuarto campeonato centroamericano y del Caribe de ese deporte efectuado en Venezuela. En total murieron 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos. Ese atentado provocó el repudio internacional y especialmente en Cuba, donde millones de personas se unieron en el dolor multiplicado con un enérgico y viril reclamo de justicia. Vamos a pasar a otras informaciones ahora. Desde Prensa Latina conocemos en titular que Nicaragua expresó solidaridad con Cuba en cumbre del ALBA TCP. Ampliamos la noticia. El copresidente nicaragüense Daniel Ortega reiteró hoy su solidaridad con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y con el pueblo de la nación caribeña, al que calificó de heroico. Al intervenir en la 13ª cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno ante la movilización de efectivos militares estadounidenses en el Mar Caribe, el mandatario resaltó el ejemplo de resistencia de la Revolución cubana para la región. Ortega mencionó además los intentos de Estados Unidos por destruir a naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que reafirmó que están más conscientes del enemigo que enfrentan y aprendieron a avanzar en medio de bloqueos y sanciones, logrando mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Por otro lado, el gobernante nicaragüense se refirió a las políticas imperialistas que apoyan a Israel para destruir al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Al decir del líder sandinista, el objetivo no es solamente Gaza, sino también dominar toda esa región que quieren para sí los imperialistas de la tierra. Pasamos a otras informaciones ahora. Desde Cuba sí conocemos en titular: Acosta Danza celebrará su primera década en La Habana. Ampliamos también esta información. Acosta Danza, la compañía dirigida por el célebre primer bailarín Carlos Acosta, regresa a uno de sus escenarios habituales, la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, con la temporada Una década en movimiento, que celebra su cumpleaños número 10. El programa de las presentaciones, con fecha los días 5 y 6 de septiembre, incluye estrenos de gran relevancia y reposiciones que defienden la diversidad y riqueza estética del repertorio de la agrupación. Entre las novedades destaca el estreno en Cuba de 98 días del coreógrafo hispano-venezolano Javier de Frutos, inspirado en la estancia del poeta Federico García Lorca en la isla. La compañía también presentará La Ecuación, una de las obras más reconocidas y celebradas del coreógrafo cubano Jorge Céspedes, que se incorpora al repertorio de Acosta Danza. La temporada se completará con la reposición de Llamada del español Goyo Montero y con De Punta a Cabo de Yaday Ponce, a partir de la pieza original de Alexis Fernández, obra que fue nominada en el año 2022 al premio Laurence Olivier del Reino Unido, el mayor galardón de las artes escénicas de ese país. Como atractivo adicional, el público podrá apreciar un elenco totalmente renovado, conformado por jóvenes graduados de la Academia de la compañía. Y con esta información ponemos punto final a este recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020.
Ya volvemos de la pausa y lo anunciaba en titulares. La República de Belarus hizo entrega de un donativo de ayuda humanitaria a Cuba, consistente en medicamentos, leche en polvo y también carne enlatada. Este donativo representa no solo una contribución material, sino también un símbolo de amistad entre ambos pueblos. En un gesto de solidaridad internacional y compromiso con la salud pública, la República de Belarus realizó un importante donativo destinado a 22 instituciones del Sistema Nacional de Salud de Cuba. El acto oficial de entrega tuvo lugar en el Instituto de Hematología e Inmunología, uno de los centros más prestigiosos del país en la atención y tratamiento de enfermedades hematológicas e inmunológicas. El donativo que habíamos recibido acá en la institución consistente en medicamentos y alimentos que servirán para mejorar las posibilidades de tratamiento de nuestros pacientes y también de mejorar la alimentación y la nutrición de nuestros pacientes, que generalmente son pacientes oncológicos. La ceremonia contó con la distinguida presencia del excelentísimo embajador de la República de Belarus en Cuba, quien expresó el profundo respeto y admiración de su país por el sistema de salud cubano, destacando los lazos de cooperación que unen a ambas naciones. Simplemente porque nuestros pueblos son amigos sinceros, que están dispuestos a ayudar uno a otro en los momentos difíciles, aunque no se pide. Hoy estamos aquí presentes en esta ceremonia de entrega de la carga humanitaria de la República de Belarus, destinada a la hermana Cuba. Es un gesto de buena voluntad que demuestra que a pesar de 10.000 kilómetros de distancia entre nuestros países geográficamente, estamos muy cerca con nuestros corazones y que Cuba tiene un Estado amigo, un pueblo amigo, preocupado por la situación que se vive en su entorno. Con este acto, Belarus y Cuba reafirman el compromiso con la salud como derecho humano y su voluntad de construir puentes de colaboración que trascienden fronteras. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Y con esta información llegamos al final de Noticias.cu. Recuerde que puede encontrar más informaciones en las plataformas digitales de Facebook, X y YouTube. Nos encontramos como Cubavisión Internacional, también en la emisión de las 2 y 6 de la tarde de nuestro país, por supuesto. Tendrá más informaciones deportivas ahora en Zona Deportiva con Arián Alejandro y Claudia Odet. Un momento de debate que han transcurrido toda esta semana a propósito de los Panamericanos Junior 2025. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de Información Deportiva. Ya lo anunciaba Arévalo, jornada de análisis aquí en Zona Deportiva, como ha transcurrido todos estos días a propósito de la actuación de Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Por eso ya le doy la bienvenida en el estudio al colega Arián Alejandro. Saludos, Arián. Saludos, Claudia, qué bueno encontrarme contigo nuevamente. Gracias. Aquí, por supuesto con todo el colectivo, los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla, que deben estar un poquito aburrido de verme todos los días. El colectivo también. Ya voy la próxima semana ya a recesar un poquito. Bueno, Arián, te propongo comenzar hablando de la actuación del voleibol de playa en ambos sexos, así como del patinaje en estos Juegos de Asunción 2025. Son dos deportes, Claudia, que venían con objetivos diferentes. Sí. El patinaje por competir, por lograr mejores marcas. Ya lo decíamos el otro día con Orlando, que hay una potencia mundial que es Colombia en esta disciplina y otras naciones como Venezuela, México. Cuba está distante, digamos, del área, es una realidad, no nos vamos a engañar, pero en el caso de vóley playa, yo creo que el objetivo estaba quizás colarse entre los 8 mejores, como ha sido, también dependiendo de quiénes fueran los rivales, quiénes iban siendo en el organigrama los rivales, pero la sensación, por ejemplo, con Gómez y Beranes, la dupla de los dos guantanameros, ellos quedaron segundos en el torneo Norseca de Varadero hace
poco, circuito que es ya de categoría mayor. Yo quizás verlos en una semifinal creo que hubiera sido más cercano a la calidad de ambos, pero bueno, van a disputar los puestos del 5 al 8 como mismo las muchachas, claro. En el caso de Michael Indritz y Kaylin de la Caridad es que apenas llevan 8 meses jugando juntas y yo creo que eso es como cuando vamos a traerlo a nuestra profesión. Si usted y yo hacemos Zona Deportiva Análisis durante un año, pues ya vamos a conocer todas nuestras mañas, todas nuestras caras, claro, y vas a saber lo que piensa uno y otro. Así le pasa a estas muchachas, llevan solo 8 meses, la compenetración todavía falta. Y yo creo que estar entre, exacto, yo creo que estar entre los 8 o entre las 8 ya yo lo considero un buen resultado. Arián, te propongo hacer una primera pausa, o hacer la pausa correspondiente en Zona Deportiva, pues en la jornada de este miércoles se ganaron 2 oros, 1 plata y 2 bronce, pero precisamente con una de las medallistas de oro, tal es el caso de Gignoli Francesca, en el C1 a 200 metros, conversó nuestro enviado especial Boris Luis Leiva. Veamos. Bueno, primero que todo los nervios como se dice, me consumieron, porque yo he soñado tanto con esta medalla. Son tantos meses ahí entrenando y antes de acostar pensando en qué iba a hacer y que quería cogerla obligado, sí o sí. Y ya último, para mí yo sentí que arranqué bien, pero todos no ven del mismo ángulo. Entonces, en los últimos 100 metros, tuve que subir la velocidad y poner un poquito más de fuerza, porque si no me cogían las demás. En otras competencias he estado, pero no llego al nivel que tienen las demás. Y ahora llegar acá y ganar es súper emocionante, porque de pasar de final B o no llegar a la final y llegar y ganar aquí, eso es brillante, vaya, para decir así. Me siento muy orgullosa del resultado que obtuve. Al menos yo voy a remar ahí y luchar por coger medallas en todos los que me quedan. Ya lo veíamos, Gignoli Francesca, la medallista de oro por Cuba en el C1 a 200 metros. Además de eso, tuvimos, ya lo anunciaba, otro oro, 1 medalla de plata y 2 metales de bronce en estos segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Creo que sin dudas esta jornada de miércoles ha sido la más provechosa para los de la Mayor de las Antillas. Una de esas jornadas en la que yo creo que toda la semana, vamos a globalizarlo, Claudia, ha sido muy provechosa. Tuvimos una primera parte de estos Juegos Panamericanos Junior discreta, no se puede... Sobre todo el inicio. Exacto, no se puede evaluar. De hecho, usted y yo la semana pasada lo decíamos, después de aquel bronce del remo, pues demoró en llegar las medallas hasta 4 días después. Y bueno, esta semana todos los días han caído oros, todos los días han caído varias medallas en diferentes disciplinas, y lo de Francesca, bueno, la verdad que emocionante el final, porque tuvo que remontarle a la canadiense. Sí. Señores, C1 200 metros, eso es un pestañazo. Bueno, la competencia se decide en menos de 50 segundos, y eso da la medida de que no puedes perder tiempo ni en la arrancada y por supuesto tener un gran remate. Estamos hablando de una atleta que ya es olímpica, estuvo en el C2 en los Juegos de París 2024 con Yarislady Cirilo, que es la mejor de Cuba y una de las mejores del mundo. Y bueno, yo creo que en ese sentido hay relevo bueno en el canotaje, hay figuras jóvenes con mucho talento, y Francesca es, yo creo que después de Yarislady Cirilo, la otra gran figura que se va convirtiendo para Cuba. Por lo demás, Claudia, bueno, tú lo mencionabas, medallas en la lucha, también en el atletismo. Con Jocelyn Echazábal en los 100 metros vallas. También se esperaba, había hecho un tiempo de 12... Estaba previsto que esto pudiera ocurrir. Perfectamente, el 12.95 en la etapa semifinal le daba el favoritismo para la discusión de la medalla. Y en la lucha, donde hoy ya, por cierto, tuvimos presencia femenina, o está la lucha femenina, y ya tuvimos una de las nuestras ganando, pasando a la siguiente fase. Yo creo que la lucha greco sí se queda algo por detrás, porque en Jonas Bellis, lo comentábamos de hecho antes de salir a cámara, Jonas Bellis era el favorito para llevarse la medalla en su división, 67 kilogramos, y termina así con una medalla de plata, es cierto, se sube al podio, pero no cumple el objetivo,
Y el resto, bueno, yo creo que solo 2 medallas de la lucha grecorromana a mí me saben a poco, siendo un deporte que en los últimos años ha sido el que ha dado a Cuba en muchos eventos multideportivos. Yo creo que bueno, en ese sentido, solo el de Joenis Gómez, óyeme, es que estos nombres de los muchachos jóvenes, señores, hay que hacer un estudio con los nombres de estos atletas jóvenes, con el para respeto, que nos sea más fácil, con sobre el todo. respeto de los padres, con lo bonito que es Claudia, Alejandro, son nombres muy sencillos. Bueno, lo cierto es que esta delegación cubana que tendrá hoy, ya decíamos, la lucha femenina, va a tener finales importantes en el atletismo. Ya están culminando los segundos Juegos Panamericanos. Bueno, terminan el próximo domingo, el día 24, va quedando menos. Y yo creo que el entorno ahora mismo, Claudia, y quizás podemos cerrar con esto, es pensar hasta cuántas medallas de oro puede llegar Cuba. Amaneció con 9 hoy. Tiene opciones de mejorar, por supuesto. Pero ya entre los analistas así, más cercanos a la delegación, creo que sobrepasar las 15 va a ser muy difícil. Por lo tanto, creo que Cuba no va a pasar más allá del 8º lugar. Muy apretado si queda en 7º puesto en la tabla de posiciones. Y eso, comparado con 2021, sería un retroceso, porque usted en 2021 quedó quinto. Pero bueno, lo seguiremos analizando aquí en Zona Deportiva. Así mismo es, te queda todavía mañana y otros días de debate. La próxima semana me queda todavía 3 jornadas más. Así mismo es. Bueno, gracias por estar aquí junto a nosotros en esta jornada de análisis. A usted, muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.